El rugido diferente de Porsche. Cuando uno piensa en Porsche, imagina de inmediato el rugido armónico de un motor de 6 cilindros, ese sonido metálico y elegante que hizo temblar los circuitos del mundo. Pero detrás de esa sinfonía famosa hay una historia menos contada, la de los humildes, los ingeniosos, los motores de 4 cilindros que levantaron los cimientos de una leyenda. Antes de que el 911 naciera, estos pequeños corazones mecánicos impulsaron la ambición de una familia que soñaba con algo más que velocidad. Soñaba con identidad. En los años posteriores a la guerra, Europa estaba destruida y Alemania, especialmente, no tenía mucho con qué soñar. Sin embargo, en un pequeño taller perdido entre las montañas austriacas, un grupo de hombres comenzó a construir algo diferente. No se trataba de un tanque, ni de una máquina industrial. Era un auto que representaba esperanza. Aquel proyecto se llamaría 356-1 y llevaría por primera vez un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de perfección: Porsche. Esa primera chispa de genialidad partió de Ferry Porsche, el hijo del legendario Ferdinand Porsche. No tenía recursos ilimitados ni grandes fábricas. Tenía herramientas viejas, piezas del Volkswagen Beetle y una mente obsesionada con la precisión. Así nació un motor plano de 4 cilindros, enfriado por aire, que apenas superaba los 35 caballos de fuerza. Pero lo importante no era la potencia, era la pureza de la idea. Ese rugido modesto simbolizaba algo más grande. Era el sonido de un sueño abriéndose paso entre el silencio de la posguerra. Mientras las demás marcas buscaban lujo o extravagancia, Porsche buscaba equilibrio, el punto exacto entre el arte y la ingeniería. El 356-1 no era solo un vehículo, era una declaración filosófica sobre lo que significaba conducir. Y así comienza nuestra historia, la de los Porsche de 4 cilindros, máquinas que desafiaron su propio tamaño, que corrieron contra gigantes y que demostraron al mundo que la verdadera potencia no siempre se mide en caballos, sino en propósito. Pero para entender el alma de esta historia, tenemos que viajar a 1948, a Gummont, Austria, donde el mito encendió su primer motor. Número 10. 1948 Porsche 356. El inicio del mito. Gmund era un pueblo silencioso rodeado de montañas y ecos de un pasado bélico. Allí, en un taller improvisado, Ferry Porsche ensambló a mano lo que muchos llamarían el primer sueño sobre ruedas. El Porsche 356-1 Roadster fue una creación artesanal, con chasis tubular, carrocería de aluminio y un motor sencillo pero afinado con maestría. El mismo corazón del Volkswagen Beetle, un Flat 4 de 1.1 litros, fue transformado hasta alcanzar 35 caballos. Poca potencia, sí, pero suficiente para desafiar la lógica del tiempo. El diseño era limpio, casi inocente. Su parabrisas partido en dos recordaba a los aviones de la Segunda Guerra y su forma redondeada, aerodinámica, parecía más escultura que automóvil. Cuando ese pequeño Porsche alcanzó los 134 km/h, todos comprendieron que no era un auto más. Era el punto de partida de una nueva era. Cada detalle, los faros, la postura baja, el emblema en el capó, contaba una historia de obsesión por la forma y la función. En 1950 la producción se trasladó a Stuttgart y el 356 comenzó a ganar refinamiento. Llegó el parabrisas de una sola pieza, motores más grandes, versiones coupé y cabriolet. La marca crecía y con ella la filosofía de la eficiencia sobre la exageración. En solo 7 años se construyeron más de 7.200 unidades, cada una con alma propia, cada una ensamblada con el cuidado de un relojero suizo. Más allá de los números, el 356 simbolizaba un cambio cultural. Mientras Estados Unidos soñaba con V8 gigantes y cromo brillante, Alemania apostaba por la ligereza, la precisión y el diseño inteligente. Ese contraste fue lo que hizo de Porsche una marca diferente. No buscaban dominar el mundo, buscaban dominar la carretera. Y lo lograron. El 356 fue la semilla de una dinastía.
Su ADN técnico, su elegancia modesta y su espíritu perfeccionista marcaron el inicio de una revolución automotriz. Pero lo mejor estaba por venir, porque apenas unos años después, Porsche se atrevería a construir algo mucho más salvaje, un auto que llevaría el motor al centro y la gloria a su historia. Número 9. 1953, Porsche 550 Spyder, el rebelde que ganó en las montañas. Dicen que el 550 Spyder era tan pequeño que podías levantar su nariz con una sola mano, pero tan rápido que podía dejar atrás autos con el doble de motor. Era el primer Porsche nacido no para la calle, sino para la gloria. Su motor, el legendario Fuhrmann Flat 4, era una joya mecánica con doble árbol de levas y un alma competitiva. Ernst Fuhrmann, su creador, diseñó el motor como si fuera un reloj suizo con hambre de velocidad. Y así, en 1953, nació el auto que cambiaría para siempre la reputación de Porsche. El 550 no tenía lujos ni concesiones, solo aluminio, precisión y nervios de acero. Su motor de 1.5 litros rugía con una voz ronca, brutal, pura. En 1956, el modelo 550 ARS Spyder dio a Porsche su primera gran victoria internacional al ganar la Targa Florio, una carrera infernal por las montañas sicilianas donde solo sobrevivían los más valientes. Nadie podía creerlo, un coche de menos de 2 litros derrotando a monstruos de Ferrari y Maserati. El 550 se convirtió en símbolo de rebeldía. Era la encarnación de la frase, no necesitas ser grande para ser invencible. Por eso también conquistó Hollywood. James Dean, el ícono de la juventud eterna, lo eligió como su compañero de ruta. Lo llamó Little Bastard. Su trágico accidente en 1955 no apagó la leyenda, la multiplicó. Aquel auto no era solo metal. Era una metáfora de la velocidad y la vida que se apaga demasiado pronto. Cada 550 construido era una obra de arte con propósito. Porsche fabricó apenas 90 unidades, más 40 versiones A, específicamente para competición. Eran autos tan ligeros que parecían volar sobre las curvas, máquinas que bailaban entre el peligro y la perfección. Con cada victoria, el nombre Porsche se grababa más profundo en la historia del automovilismo. Y mientras el 550 triunfaba en las pistas, en Estados Unidos algo muy distinto estaba ocurriendo. Un hombre llamado Max Hoffman, distribuidor de Porsche en América, quería crear un modelo que no se vendiera solo a pilotos o coleccionistas, sino también a soñadores. Así nació la idea de un Porsche más libre, más juvenil, más californiano. Y el resultado fue el 356 Speedster. Número 8. 1955 Porsche 356 Speedster. El sueño americano. La década de los 50 en California era un poema al sol. Surf, playas, Hollywood y carreteras infinitas. En ese escenario, apareció el Porsche 356 Speedster, un auto tan simple que rozaba lo espiritual. Hoffman había pedido a Stuttgart un modelo más barato, sin lujos, pensado para los jóvenes americanos que querían sentir el viento en el rostro. La respuesta fue un deportivo desnudo de excesos pero lleno de alma. Su precio, $2,995. Su destino, convertirse en leyenda. El Speedster tenía un diseño elegante y directo, parabrisas bajo y curvo, interiores minimalistas, capota ligera y motor de 1.5 litros. Pero lo que realmente lo hacía especial era su conexión emocional con el conductor. No había dirección asistida ni aislamiento acústico, solo tú, el volante, el rugido y el cielo abierto. Era una experiencia cruda, honesta, que enamoró a toda una generación. Hollywood lo adoptó como símbolo de libertad. Actores, músicos y deportistas lo condujeron por las calles de Beverly Hills como si fuera una extensión de su espíritu rebelde. Era más que un auto, era una declaración de estilo.
Los 16 American Roadsters originales fueron un experimento limitado, pero el Speedster se transformó en un fenómeno con más de 2.900 unidades vendidas, un éxito rotundo. La cúspide llegó con el 356A GS Carrera GT de 1957, el primer Porsche de calle capaz de superar los 200 km por hora. Ese logro no solo significaba potencia, era un aviso al mundo. Porsche ya no era un fabricante artesanal, era un competidor global. El pequeño 4 cilindros que había nacido en un taller alpino ahora volaba por las autopistas californianas. Y, mientras el sol de California bañaba los parabrisas del Speedster, en Alemania la evolución continuaba. Porsche ya preparaba una nueva generación del 356, más refinada, más potente, más sofisticada. Un auto que representaría el siguiente paso en la transformación de un mito, el Porsche 356A. Número 7. 1955 Porsche 356A. El refinamiento alemán. Cuando el Porsche 356A apareció en 1955, no parecía una revolución, pero lo era. Su silueta seguía siendo familiar, elegante, redondeada. Sin embargo, debajo del metal todo había cambiado. Era más refinado, más silencioso, más maduro. Si el primer 356 fue un grito de libertad, el 356A era un susurro de perfección. Cada pieza fue repensada, cada tornillo ajustado con precisión quirúrgica alemana. Era el auto que consolidaba la filosofía Porsche: evolución, no revolución. El cliente podía elegir entre 5 motores distintos, todos Flat 4 refrigerados por aire. Desde el modesto 1300 de 43 caballos hasta el 1500 GS Carrera de casi 100 caballos que transformaba la conducción en una experiencia casi espiritual. Porsche ofrecía libertad. Cada conductor podía decidir qué tipo de alma quería dentro de su máquina. El 356A no solo se manejaba, se sentía. En las calles de Europa, su presencia se volvió símbolo de éxito discreto. No ostentaba, no rugía con arrogancia, deslizaba. Era el auto de ingenieros, arquitectos y soñadores. En Estados Unidos, los entusiastas lo adoptaron como una joya de precisión, algo que ningún muscle car podía igualar. El Porsche 356A no competía con la potencia, competía con el alma. La producción superó las 21.000 unidades, incluyendo los Speedster, que se robaron corazones en California. Para Porsche, fue una era dorada, una mezcla perfecta de confiabilidad, estética y emoción. Era el puente entre el pasado artesanal de Gmünd y la industrialización elegante de Stuttgart. Y mientras el 356A conquistaba los bulevares, los ingenieros de Porsche soñaban con algo más agresivo, más salvaje. Un auto que no temiera ensuciarse en las curvas de tierra, que no buscara aplausos, sino trofeos. De ese sueño, nació uno de los autos de carrera más temidos de su tiempo, el Porsche 718. Número 6. 1957 Porsche 718, el asesino silencioso. El Porsche 718 no fue diseñado para desfilar, sino para vencer. Heredó el ADN del 550 Spider, pero llevó todo al extremo. Su motor central de 1.5 litros y 142 caballos estaba colocado estratégicamente detrás del piloto, logrando un balance casi perfecto. Era un auto que no perdonaba errores, pero en las manos adecuadas se convertía en un depredador. Ligero, ágil y mortal en las curvas. En 1959 y 1960, el 718 Spider demostró al mundo lo que un 4 cilindros bien afinado podía hacer. En las montañas de Sicilia, en la mítica Targa Florio, Porsche arrasó con una victoria histórica. Y en Aintree, durante una carrera de Fórmula 2, 3 pilotos legendarios, Stirling Moss, Joe Bonnier y Graham Hill, firmaron el legendario 1-2-3. Nadie podía creerlo. Un pequeño motor alemán humillando a gigantes italianos.
El modelo RS60, evolución del 718, subió la apuesta. Con 161 caballos, de un motor ampliado a 1.6 litros, se volvió imbatible en las montañas europeas. En 1960 ganó las 12 horas de Sebring, confirmando que Porsche no solo sabía fabricar autos de calle, sabía construir armas de precisión. Era un auto que exigía respeto y recompensa al mismo tiempo. En una época donde las marcas buscaban potencia bruta, Porsche apostó por inteligencia mecánica. El 718 era pura eficiencia aerodinámica, puro balance. Su estructura tubular, su ligereza y su tracción impecable lo convertían en un bailarín de acero y fuego. Era el ejemplo viviente de que menos puede ser más si se hace con perfección. Y mientras el 718 acumulaba victorias, Porsche se preparaba para la siguiente fase: refinar la elegancia de sus autos de calle sin perder ese espíritu competitivo. Lo que vendría después sería una nueva evolución del 356, un modelo que llevaría la herencia del 718 a las carreteras del mundo. El 356B, el siguiente capítulo del linaje. Número 5. 1960, Porsche 356B, evolución constante. El Porsche 356B no nació para romper reglas, nació para perfeccionarlas. En apariencia, era solo una actualización del modelo anterior, pero cada línea, cada curva, cada decisión de diseño representaba años de refinamiento silencioso. Porsche no cambiaba por cambiar, evolucionaba con propósito. Su elegancia se volvió más sobria, más madura, como un artista que ya domina su estilo y solo ajusta los matices. Visualmente, los faros subieron un poco, las defensas se hicieron más robustas y la manija del cofre más ancha. Pequeños detalles que revelaban una obsesión por la ergonomía y la funcionalidad. Debajo del capó trasero, el clásico Flat Four de 1.6 litros entregaba 59 caballos en la versión base y hasta 90 en el Super 90. Una joya mecánica afinada con precisión quirúrgica. Era un auto más rápido, más estable, más confiable. El Super 90 fue la gran estrella. Con válvulas más grandes, una relación de compresión más alta y una respuesta inmediata al acelerador, se convirtió en el favorito de los puristas. Su embrague más ligero y su aceleración más libre lo hacían sentir vivo, casi respirando con el conductor. En las carreteras alpinas o en los bulevares californianos, el 356B no rugía, susurraba excelencia. El 356B también marcó un punto de inflexión cultural. Ya no era un auto solo para entusiastas, se convirtió en un símbolo de estatus. Era el Porsche de los arquitectos modernos, de los empresarios discretos, de los artistas que valoraban la forma y la función en armonía. En un mundo de ostentación y exceso, el 356B representaba la pureza del diseño europeo. Y mientras el 356B dominaba las calles, en Stuttgart, los ingenieros de Porsche seguían experimentando. Querían algo más radical, más potente, más extremo. Así nació una bestia disfrazada de coupé clásico. El Porsche 356-2000 GS GT Carrera, un auto que llevaba en su interior un corazón de titanio. Número 4. 1962 Porsche 356-2000 GS GT Carrera, el corazón de titanio. El Carrera GS GT 2000 fue la culminación de una obsesión: crear el 4 cilindros más avanzado que Porsche haya construido. Desde fuera, parecía un 356 común, pero su alma era pura competición. Bajo la tapa del motor latía una versión evolucionada del motor Furman, con doble árbol de levas y casi 2 litros de desplazamiento, 1996 cc. Una bestia de precisión que podía llegar hasta los 170 caballos de fuerza en su versión de carrera. Este motor no era una simple mejora, era una reinvención total. Más ancho, con una bomba de aceite de alto flujo y colectores de escape de flujo libre, transformaba cada giro en una sinfonía metálica. Los carburadores Weber devoraban el aire como pulmones ansiosos de victoria. Cada pieza era forjada con propósito. No había concesiones, no había descanso.
En la pista, el 2000 GS GT se comportaba como un bisturí cortando el aire. Sus cames de alta elevación y resortes de válvulas reforzados le permitían alcanzar revoluciones que otros autos temían tocar. Los pilotos decían que era un Porsche vivo, que vibraba bajo el asiento y respondía al pulso del acelerador como si tuviera voluntad propia. Era el 4 cilindros en su máxima expresión, pura ingeniería emocional. Porsche no lo construyó para el público, lo hizo por orgullo, por pasión, por demostrar que la perfección no necesita 6 cilindros. Su propósito era homologar versiones de carrera, pero terminó siendo una obra de arte rodante, tan raro, tan adelantado, que hoy es considerado una pieza de culto entre coleccionistas, un santo grial del linaje 356. Y justo cuando parecía que el viaje del 4 cilindros había alcanzado su cima, Porsche decidió dar un giro inesperado. No un auto de lujo, ni un GT refinado, sino una máquina diseñada desde cero para correr con el alma del carrera y el cuerpo de atleta. El legendario Porsche 904 Carrera GTS. Número 3. 1964 Porsche 904 Carrera GTS. Belleza y brutalidad. El Porsche 904 Carrera GTS fue mucho más que un auto. Fue una declaración de poder y estética. Nació de la necesidad de competir nuevamente en las pistas tras la aventura de Porsche en la Fórmula 1 con el 804. Pero esta vez, el enfoque sería puro instinto: construir un auto de carreras vestido de obra de arte. Su silueta era baja, fluida, casi felina. Era tan bello que parecía diseñado por escultores, no ingenieros. El secreto estaba en su construcción: una carrocería de fibra de vidrio sobre un chasis de acero, lo que lo hacía ligero, resistente y aerodinámico. En su interior rugía un motor Flat 4 de 2.0 litros derivado del 356 2000 GS GT, con 4 árboles de levas y 2 bujías por cilindro. Producía 180 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar los 257 km por hora. Pero más allá de los números, lo que asombraba era su comportamiento: agresivo, equilibrado y preciso como un bisturí en manos de un cirujano. El 904 fue el primer Porsche moderno en unir arte, ingeniería y competición en un solo cuerpo. Era el auto de los contrastes, brutal en la pista, pero sublime a la vista. Su rugido era áspero, metálico, casi animal, y sin embargo su diseño era puro equilibrio. En 1964, cuando la mayoría de los deportivos aún pesaban como tanques, el 904 era una pluma con garras. Solo 106 unidades fueron fabricadas, la mayoría con el motor de 4 cilindros. Algunas versiones experimentales montaron 6 e incluso 8 cilindros, pero el alma del 904 siempre fue la del Flat 4. Su sonido seco, su respuesta inmediata, su chasis nervioso, todo en él hablaba el lenguaje de la velocidad pura. Los pilotos lo amaban y lo temían a partes iguales. El 904 Carrera GTS fue el canto del cisne del motor de 4 cilindros en la era clásica de Porsche. Su legado no solo inspiró al futuro 914 y al Boxster, sino que marcó el final de una era donde la ingeniería se guiaba más por la pasión que por la computadora. Y mientras el 904 conquistaba los circuitos europeos, Porsche se preparaba para algo distinto: regresar a sus raíces con un auto más accesible, más humano, pero con el mismo corazón. Número 2. 1965 Porsche 912. El retorno a la simplicidad. El Porsche 911 había elevado la marca a un nuevo nivel, pero también había elevado su precio. Muchos clientes fieles quedaron fuera de su alcance, y Porsche lo sabía. Así nació el 912, un auto que retomaba la esencia del 356, pero con la silueta moderna del 911. Era una jugada audaz, usar la misma carrocería que el modelo estrella, pero con un motor más modesto. Un regreso a los fundamentos, a la pureza mecánica. Debajo del capó trasero, el 912 escondía el confiable motor de 4 cilindros y medio litros del 356C con alrededor de 102 caballos. Su rendimiento no buscaba impresionar en cifras, sino en sensaciones.
Era más ligero que el 911, más balanceado y sorprendentemente ágil. Con la misma caja manual de 5 velocidades, alcanzaba los 183 km por hora y aceleraba de 0 a 100 en 13.5 segundos, más que suficiente para su época. Los puristas lo entendieron de inmediato. El 912 era el auto para quienes amaban conducir, no presumir. Sin el peso extra ni el rugido de 6 cilindros, ofrecía una conexión directa entre el conductor y la máquina. Su dirección comunicaba cada milímetro del camino, su motor respondía con honestidad, sin filtros ni pretensiones. Era Porsche en su forma más esencial. Durante sus primeros años, el 912 se convirtió en un éxito inesperado. Vendió miles de unidades y mantuvo viva la marca mientras el 911 aún se consolidaba. Fue el puente entre generaciones, el recordatorio de que la verdadera herencia Porsche no dependía del lujo, sino del equilibrio entre simplicidad y precisión. Y aunque su producción original terminó en 1969, el espíritu del 912 revivió en 1975 con una edición especial para Estados Unidos, equipada con un motor 2.0 con inyección. Era como un eco del pasado, un último suspiro del linaje que había comenzado en los Alpes austríacos casi 30 años atrás. Así cerraba el ciclo: 4 cilindros, una filosofía y un legado eterno. Número 1. 1969 Porsche 914, el hijo bastardo que conquistó el mundo. El Porsche 914 nació como un experimento atrevido. A finales de los 60, Porsche y Volkswagen buscaban crear un deportivo económico con alma pura y motor central. Muchos lo llamaron el bastardo de ambas marcas, pero con el tiempo, el 914 demostró ser mucho más que eso. Fue el auto que trajo el espíritu del 550 y del 718 a una nueva generación. Ligero, equilibrado y ágil, el 914 redefinió lo que significaba un Porsche accesible. Su motor Flat 4 de 1.7 a 2.0 litros ofrecía entre 80 y 100 caballos, suficiente para un chasis tan bien equilibrado que parecía flotar en las curvas. Con su arquitectura de motor central, el 914 ofrecía un manejo neutral, una sensación de control total. Era un coche que no intimidaba, sino que enseñaba a conducir. Su estética angular, casi futurista, rompió con la elegancia redondeada del 911 y se convirtió en símbolo de una nueva era. A pesar de las críticas iniciales, algunos puristas decían que no era un Porsche de verdad. El 914 se convirtió en un éxito rotundo. Vendió más de 118,000 unidades, más que cualquier otro Porsche anterior. En Estados Unidos, donde fue rebautizado como el Porsche del pueblo, se volvió el favorito de los jóvenes y de los amantes de la conducción pura. Su versión más radical, el 914-6, incorporó un motor de 6 cilindros del 911, pero incluso los 4 cilindros fueron leyenda por derecho propio. Su bajo peso y equilibrio perfecto lo hacían capaz de devorar curvas y transmitir confianza en cada giro. Era, en cierto modo, el renacimiento moderno del espíritu del 550 Spider. Hoy, el 914 es reconocido como el punto de transición entre la era clásica y la moderna de Porsche. Su motor de 4 cilindros marcó el final de un linaje, pero también el inicio de otro, el camino hacia los Porsche de motor central contemporáneos como el Boxster y el Cayman. Un digno cierre para la historia de los 4 cilindros, un hijo bastardo que se convirtió en leyenda. 4 cilindros, una leyenda. De Gmund a Stuttgart, de la pista a la carretera, el viaje de los Porsche de 4 cilindros fue mucho más que una historia de autos, fue una historia de carácter. Cada modelo fue una lección sobre cómo la limitación puede volverse virtud y cómo la perfección no siempre necesita más potencia, sino más propósito. Estos autos no fueron los más ruidosos, ni los más caros, ni los más grandes, pero fueron los más honestos. Representaron el ADN de Porsche antes de la fama, antes del mito, cuando cada tornillo se apretaba con fe y cada motor latía con esperanza. Fueron los que demostraron que el alma de un Porsche no se mide en cilindros, sino en pasión. Por eso, cuando escuches el rugido de un motor de 6 cilindros moderno, recuerda que todo comenzó con 4, con un sueño en un pequeño taller de madera, con manos engrasadas y una visión que nunca se detuvo. Porque más allá del acero y el ruido,
Porsche siempre fue y sigue siendo una historia de corazón. Así termina nuestra travesía por los 10 Porsche de 4 cilindros, máquinas que cambiaron la historia sin hacer ruido, motores que probaron que la elegancia puede ser letal y sueños que aún hoy, más de medio siglo después, siguen acelerando en el alma de cada conductor.